vamos a utilizar son estos. Bien, entonces esta tarea corre a cuenta de ustedes. Bien, ahora vamos a hacer una descripción bastante, digamos, superficial todavía de los tres mecanismos: la conducción, la convección y la radiación. En este ejemplo vamos a identificar estos mecanismos. Por ejemplo, tenemos una cacerola que contiene, digamos, agua y está siendo expuesta a esta zona de combustión. Como vemos, aquí tenemos la quema de leña, se genera calor y el calor de alguna manera llega al agua. Analicemos. Si esta agarradera o asa fuese de un material metálico, ¿esta persona podría coger tal como lo está haciendo? No, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos una aplicación de conducción. Necesariamente el material de esta agarradera debe ser de un material aislante, tal vez algo como madera o como algún material, bueno, no recuerdo en este momento el nombre. Es un material tipo plástico, es una variedad de plástico. Entonces, ahí vemos la importancia de la naturaleza del material. Pero el calor, ¿cómo se transmite? Este material sólido estructuralmente está compuesto por átomos. Entonces, la conducción se transmite de átomo a átomo. Bien. Ahora, en el interior de esta cacerola, de esta olla, tenemos un líquido, digamos que sea agua. Está siendo calentada el agua y puede llegar a una temperatura de ebullición cuando su temperatura alcance más o menos 92 grados a nivel de Cochabamba, empieza a hervir el agua. ¿De dónde proviene el calor para que hierva el agua? De esta superficie que es la base. Entonces, vemos que de la superficie al agua, en este caso, el calor se transmite. Se transmite por convección. Entonces ya estamos diferenciando dos mecanismos: la conducción propio de los sólidos y la convección propio de los fluidos. Entonces, los sólidos están caracterizados por estar compuestos por átomos, pero los fluidos están caracterizados porque su estructura básica es una molécula, ¿verdad? Entonces, a través de átomos y a través de moléculas. Ahora bien, ¿cómo llega el calor a la base? Por radiación. Esta forma, como se ha dibujado, no es al azar, nos da a entender de que se trata de ondas y efectivamente son ondas electromagnéticas. Entonces la radiación llega a la superficie por radiación. Es un mecanismo totalmente diferente a la convección y la conducción. Bien, vamos a hacer ahora una descripción un poquito más detallada. La conducción. Para que el calor se transmita por conducción se requiere de un medio sólido. Se trata de un fenómeno a nivel atómico, como hemos explicado. La ley que gobierna la conducción es la ley de Fourier, cuya expresión matemática está dada de esta manera. Q es el calor, K es el coeficiente de conducción, que es propio de los materiales. Por eso les decía, para que esta persona coja a través del mango de esta manera, es que el material es aislante. Por tanto, su coeficiente K es pequeño. Entonces, si K es pequeño, el calor es pequeño. A es el área de transferencia de calor. En este caso, va a ser la sección de esta asa. Este es el gradiente de temperaturas con la posición. Es decir, si fijamos un sistema de coordenadas, por ejemplo, acá, la base, y llamamos X a esta coordenada,
cualquier punto podemos identificarlo a través de la posición X. Obviamente que si medimos la temperatura en las proximidades de la cacerola, la temperatura es grande. Suponiendo que el agua hierve a 92 grados, tal vez aquí tengamos algo de 80, 70, tal vez aquí la temperatura del medio ambiente, 30, 20, bueno, si la temperatura del medio ambiente es 20 grados, aquí la temperatura va a ser 20. Entonces, en función de X, nosotros podemos conocer la temperatura en este caso, del mango, del asa. Entonces, eso significa ese término que está entre paréntesis. La variación de la temperatura con la posición X. La convección. Para que el calor se transmita por convección se requiere de un medio fluido. Se trata de un fenómeno a nivel molecular y hemos analizado la ley que gobierna la convección, es la ley de Newton. Bueno, todos lo conocen a Newton por su primera ley, su segunda ley, tercera ley de Newton, pero también Newton ha incursionado en el área térmica y se debe a Newton esta expresión. Tenemos calor, H, que es el coeficiente de convección, A es el área de transferencia de calor, esta es la diferencia de temperaturas, temperatura de la superficie menos temperatura del fluido. En este caso, el área de la superficie es la base. De la base se está transmitiendo calor por convección al fluido. Entonces el área A es, en este caso, la base. El H es un coeficiente muy complejo que depende de muchos factores. Depende de la geometría, de la superficie, depende de las temperaturas, de la naturaleza de los fluidos, en fin. En convección esta es la parte difícil, digamos, el hallar el valor de H. El tercer mecanismo es la radiación. No requiere de ningún medio físico para transmitirse, e incluso lo hace hacia el vacío, en el vacío. Por ejemplo, la radiación solar llega de esta manera, a través de un espacio vacío. Se trata de un fenómeno totalmente diferente a los anteriores. La ley que gobierna es la ley de Stefan Boltzmann. Calor igual, área radiante. Sigma es el coeficiente de Stefan Boltzmann. Y T es la temperatura de la superficie radiante. En este caso, en esta aplicación, T sería la temperatura de la zona de combustión. Una temperatura alrededor de los 1000 grados. 600, no, desde los 800, 1000, etc. Entonces, hemos hecho una descripción rápida de los tres mecanismos: la conducción, convección y la radiación. En forma más minuciosa, más detallada, estos tres mecanismos van a ser estudiados a lo largo de la materia. La conducción en 2 capítulos, la convección en 2 capítulos, la radiación en un solo capítulo. Bien, ahora, para la solución de problemas complejos, es muy útil recurrir a esta técnica de las analogías. Se pueden plantear analogías en base a diferentes relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una relación en la que el flujo es igual a la relación entre el potencial sobre resistencia, o el flujo es proporcional al potencial e inversamente proporcional a la resistencia. En otras analogías, por ejemplo, los que conmigo lleven la materia de automatización y control, hay un capítulo, bueno, hay una parte relacionada con modelamiento matemático. Y ahí vemos otro tipo de analogía, la analogía fuerza-tensión eléctrica, ¿no? Se utiliza. Pero en este caso vamos a basarnos en esta relación.
Y vamos a resumir en esta tabla la analogía que existe entre varias áreas. Empezamos con el área térmica. En el área térmica, el flujo es el calor. Por eso también al calor se llama flujo térmico. Como en el concepto hemos pasado que el calor es una energía en movimiento o en transición, entonces hay una analogía con flujo. El potencial o causa para que exista calor es, como hemos analizado, la diferencia de temperaturas. Y la resistencia, en forma genérica, lo establecemos como resistencia al calor, porque depende del tipo de mecanismo. Para conducción, la resistencia va a ser diferente de la resistencia por convección y también podemos encontrar una resistencia en radiación. Eso en su momento. Entonces, en forma genérica, resistencia al calor. Entonces, esta expresión se adecua perfectamente al área térmica. En el área eléctrica, flujo llamamos a la corriente eléctrica. No es de extrañar también que a la corriente eléctrica se llame flujo de electrones, ¿verdad? Los electromecánicos, seguro que han escuchado hablar. La causa o potencial es la diferencia de voltaje. Tiene que haber diferencia de voltaje para que exista corriente eléctrica. Y la resistencia, en forma genérica, también la llamamos resistencia eléctrica, porque las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, el material, un conductor de cobre no es lo mismo que un conductor, digamos, de aluminio o de acero, en fin. Una sección de 1 milímetro no es lo mismo que una sección de 1 centímetro. ¿Ya? Bueno, entonces hay varias causas para la resistencia eléctrica. Entonces vemos que la aplicación de esta expresión se adecua también de forma fácil al área eléctrica. Otras áreas, el área fluida. El flujo es el caudal. Supondremos un líquido que circula por un conducto, una cañería, una tubería. Entonces el flujo es el caudal, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo. La causa o potencial es la diferencia de presiones. Entre la entrada y la salida del conducto debe haber una diferencia de presiones para que circule el fluido. Si las presiones son iguales, pues no existe la causa para que circule el fluido. Y la resistencia también, forma genérica, resistencia al flujo fluido. Muchas causas. El acabado superficial, si es rugoso, si es liso. La sección, si es una tubería delgada, una tubería de mayor diámetro. La existencia de codos, la existencia de ampliación de la sección, disminución de la sección, en fin. Entonces son muchas las causas. El trabajo mecánico. También encontramos analogía con el trabajo mecánico. Ustedes en termodinámica con seguridad que han visto este mecanismo. Un cilindro con un pistón. Pistón o émbolo. El sistema es este espacio. Se trata de un sistema cerrado. Bien, entonces, el sistema tiene una presión, peso S, y el medio ambiente tiene una presión, la presión atmosférica, vamos a llamarla infinito. Esta es la presión del sistema. Entonces, en la situación más crítica, ¿qué sucede? Que las dos presiones son iguales. La presión del sistema es igual a la presión del medio ambiente o medio exterior. Si esta es la frontera que se deforma, al ser las presiones iguales, pues todo sigue igual, todo está quieto, no hay
dilatación y contracción. El trabajo mecánico para ese sistema se escribe como la integral del producto presión por el diferencial de volumen. Entonces, si el volumen es constante, el diferencial de este volumen, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, no hay trabajo. Entonces, si las dos presiones son iguales, trabajo igual a 0. Ahora, si la presión del sistema es mayor a la presión del medio ambiente o medio exterior, hay trabajo, porque esta frontera que es móvil se dilata, aumenta el volumen del sistema, se está dilatando, por tanto el trabajo es diferente de 0 y se lo considera como trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el sistema está produciendo trabajo. Lo contrario, si la presión del sistema es menor a la presión del medio ambiente o medio exterior, también hay trabajo, porque se modifica la frontera, pero el signo que se adopta es negativo. ¿Por qué? Porque está consumiendo trabajo. El medio externo ejerce trabajo y comprime el sistema, entonces está gastando trabajo. Entonces, por eso el signo negativo. Ahora, ¿encuentran similitud con el análisis que hemos hecho respecto del calor? Hay calor, el calor es 0 cuando las temperaturas son iguales. El calor se considera positivo cuando el sistema gana calor, el negativo cuando el sistema pierde calor, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha similitud entre el área térmica y el trabajo mecánico. Y es más, están relacionadas para un sistema cerrado a partir de la primera ley para sistemas cerrados. La diferencia entre calor y trabajo es igual a la variación de la energía interna. ¿De acuerdo? Termodinámica otra vez. Entonces, ambas son formas de energía transiente. El trabajo mecánico también existe cuando las condiciones están dadas y es una energía que se mueve, sale del sistema, entra al sistema, así como lo hace el calor. Bien, entonces se da. El flujo es el trabajo, el potencial es la diferencia de presiones y la resistencia es la resistencia al trabajo. Podemos hablar de fricción, de inercia, porque este sistema, si forma parte de por ejemplo, de un automóvil, es el motor de combustión interna y está asociado a todo un conjunto de mecanismos y finalmente va a traccionar la rueda para poner en movimiento el automóvil. Entonces, en forma genérica, resistencia al trabajo. También podemos abarcar a otras áreas, no siempre del área del campo de la ingeniería, por ejemplo, el área económica. Una actividad económica tiene el fin de generar ganancias económicas, entonces el flujo es ganancia. Ahora, ¿de qué depende la existencia de más o menos ganancia? Del mercado. Ese producto producido tiene que llegar a un mercado. Si ese mercado es positivo, es favorable para ese producto, se va a vender y de esa venta se van a generar ganancias. Pero si ese es un mercado difícil, hay mucha competencia con otros productos similares y más aún si es que hay productos similares y a un menor precio, entonces ese producto producido no se va a vender, entonces no hay generación de ganancias, más bien hay pérdidas. Entonces hay muchos factores que dificultan la ganancia. Podemos mencionar una competencia de productos similares en el mercado, contrabando de productos similares,
eh, escasa o nula protección del gobierno a esa producción, a esa industria, como lo que está sucediendo actualmente. Hay tanta afluencia de contrabando que está prácticamente eh, haciendo que vayan a la quiebra varias industrias locales. Entonces, es un tema muy complejo. E incluso a nivel mundial, antes de la pandemia y por varios años se aplicaba la economía globalizadora. En virtud de esa economía, muchos países, así como nuestro, también han vendido sus empresas estratégicas, ¿recuerdan? Y después de la pandemia, como estamos ya en bajada, ojalá siga esto, van a surgir seguramente otras políticas económicas para resolver el problema de la producción de recursos, etcétera, en esta época post pandemia. Entonces, es muy dinámico, es muy difícil esta área, pero igual se adecua como las otras a esta expresión. Flujo, la ganancia. Potencial, el mercado. Resistencia, resistencia a la ganancia económica. Bien, chicos. Entonces, vemos que la analogía existe entre las diferentes áreas, pero la que más nos interesa es la analogía entre el área térmica y el área eléctrica. Y tampoco es de extrañar que se haya creado una carrera de ingeniería electromecánica, la fusión de la mecánica con la eléctrica, por la analogía que existe. Entonces, resumiendo, tenemos que el calor es igual a la relación entre la diferencia de temperatura y la resistencia a la transferencia de calor. Y la corriente eléctrica es igual a la relación entre la diferencia de voltaje y la resistencia a la corriente eléctrica. Entonces, en base a estas expresiones, planteamos que el calor es análogo a la corriente eléctrica, la diferencia de temperaturas es análoga a la diferencia de voltaje y la resistencia a la transferencia de calor es análoga a la resistencia a la corriente eléctrica. Entonces, esto justifica por qué utilizamos en todos los mecanismos analogías eléctricas para resolver problemas térmicos. Un problema térmico se convierte en un circuito eléctrico. Y como circuito eléctrico es más fácil de resolver. Hay técnicas sencillas. Entonces, principalmente para la solución de problemas térmicos complejos. Y eso ocurre en los mecanismos combinados. Vamos a ver la aplicación de esta analogía. Bien, entonces eso es lo que tengo preparado y estaríamos concluyendo con la clase del día de hoy. Nuestra siguiente clase es el día lunes. Vamos a seguir con el capítulo 2 ahora. Como han visto, este capítulo es enteramente teórico. No hay problemas. Entonces, los problemas aparecen desde el capítulo 2. Entonces, todo eso vamos a ver en la siguiente clase del día lunes. Tenemos con ustedes 10 menos cuarto igual. Como el primer grupo es 8 y cuarto. Si alguien tiene cruce con otra materia, no se preocupe porque lo que se avanza con un grupo se avanza también con el segundo grupo. El material es el mismo, o sea que esto que ustedes están viendo, yo les voy a enviar para que lo tengan, ¿no? Como material de curso, material de apoyo. Bien, chicos, eso es todo por hoy y hasta el día lunes. Ingeniero, una consultita. Dime. Si hubiera choque entre exámenes, ¿el grupo 1 podría dar con el grupo 2? En realidad, cuando son exámenes, los dos grupos dan en un solo horario. Digamos, Ah, generalmente son 8 y cuarto. Los dos grupos son citados a las 8 y cuarto y yo manejo, digamos, que sean dos aulas,
bueno, con ayuda de auxiliares o con algunos docentes, yo administro a los dos grupos al mismo tiempo. Está bien. No, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. De nada. Bien, chicos, entonces nos encontramos otra vez el día lunes. Hasta el lunes.